Bueno, primeramente, buenos días ingeniero, buenos días compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 que nos tocó el tema concepto de proceso, multitareas y información del proceso. Los integrantes del grupo son Karen Belén Río, Jorge Miranda, Julio Saldía y mi persona Demilson Calíbar. Empezaremos con el tema con el título proceso. ¿Qué es un proceso? En informática, un proceso se trata básicamente de un programa que entra en ejecución. Los procesos son una sucesión de instrucciones que pretenden llegar a un estado final o que persiguen realizar una tarea concreta. Un proceso es un programa en memoria virtual. Pueden estar en ejecución o listo para ejecutarse. Bueno, si vemos que esto es la memoria, un proceso consta de datos, código, stack y contador de programa. Bloque de control de procesos PCP, en inglés PCB, Process Control Block. Es una estructura de datos que permite al sistema operativo controlar diferentes aspectos de la ejecución de un proceso. El PCB se organiza en un conjunto de campos en los que se almacena información de diversos tipos. Los campos típicamente mantenidos en el PCB de un proceso se muestran en la siguiente figura. Cada proceso se representa en el sistema operativo por un conjunto de datos que incluye toda la información necesaria para definirlo, el estado, recursos utilizados y registros. Jerarquía de procesos. Es un sistema lo suficientemente sencillo. Es posible que todos los procesos que podrían ser necesarios en algún momento puedan estar presentes durante la inicialización del sistema, pero en la mayoría de los sistemas es necesario una forma de crear y destruir procesos cuando se requiera durante la operación. Los procesos son las actividades claves que se requieren para manejar o dirigir una organización. Por ejemplo, esta jerarquía muestra 5 niveles: nivel macroproceso, nivel proceso, nivel subproceso, nivel de actividades y nivel de tareas específicas a realizar en un proceso completo. Entorno del proceso. El entorno del proceso consiste en un conjunto de variables que se le pasan al proceso en el mundo de su creación. El entorno está formado por una tabla, nombre y valor que se incluye en la pila del proceso. El nombre especifica el nombre de la variable y el valor su valor. Grupos de procesos. Forman grupos que tienen diversas propiedades. El conjunto de procesos creados a partir de un search puede formar grupos de proceso. El concepto de grupos de proceso es que hay determinadas operaciones que se pueden hacer sobre todos los procesos de un determinado grupo. Multitarea. El sistema operativo multitarea o multiproceso, como también se le conoce, es aquel sistema que permite al usuario y al equipo realizar varias operaciones, funciones o ejecutaciones de manera concurrentes o simultánea. Lo que los hace especiales es que debido a la arquitectura de las CPUs, los equipos están diseñados para ejecutar una sola tarea por vez. Es decir, se necesitará varias CPU para realizar varias operaciones simultáneamente. Sin embargo, los sistemas operativos multitarea permiten realizar varias operaciones a la vez debido a que realizan una operación denominada cambio de contexto, que permite mejorar el rendimiento de los ordenadores y facilitar el trabajo a los usuarios. Continuando con el tema, tenemos como subtítulo base de la multitarea. Antes de entrar a lo que es a la base, tenemos que tener en claro que la multitarea es la que se encarga de realizar varias actividades a la vez. En cambio, lo que es en su base está dividida en lo siguiente, como podemos ver en la imagen. Tenemos el número 1, paralelismo real entre entrada, salida y procesador. Número 2,
alternancia en los procesos de fase de entrada, salida y procedimiento, y como último que sería memoria principal capaz de almacenar varios procesos. En la base de multitarea existe una concurrencia real entre el procesador y la función de entrada y salida. Esto significa que mientras se estén realizando una operación de entrada y salida de un proceso, se puede estar ejecutando otro proceso más. Por ejemplo, podemos ver en la imagen, describir, ese ejemplo que dice el procedimiento está de línea roja y la entrada y salida está de líneas amarillas, y eso lo que une con líneas cortantes es el procesador. De lo que está uniendo el procedimiento a la entrada y salida, es como decir, se está ejecutando. Si estás jugando videojuego, al mismo tiempo también puedes estar enviando un archivo a otra carpeta. Proceso nulo. Como bien sabemos, el procesador no para de ejecutar nunca. Esto parece que se contradice en esta figura como ejemplo, puesto que muestra un intervalo en el que el procesador no tiene nada que hacer. Y para evitar esta contradicción, los sistemas operativos incluyen el denominado proceso nulo. Este proceso consiste en un bloque infinito que no realiza ninguna operación útil. Y el objetivo de este proceso es entretener al procesador cuando no haga ninguna otra tarea. Estado de los procesos. Un proceso puede estar en varias situaciones. Puede estar procesando, también listo para ejecutar y esperar. Y a lo largo de su vida, el proceso va cambiando de estado según evolucionan sus necesidades. Como podemos ver en esta imagen de un ejemplo, todo lo nuevo es admitido, está listo para ejecutarse, se ejecuta y termina. Si en caso que no se ejecuta, tiene un tiempo de espera, o si no, es bloqueado por algunos antivirus y vuelve a realizar lo mismo. Listo, ejecución y al final su terminación. Planificador y activador. El planificador, también en inglés schedule, forma parte del núcleo del sistema operativo. Este entra en ejecución cada vez que se activa el sistema operativo y su misión es seleccionar el proceso que se va a ejecutar a continuación. Activador. El activador, o como también en inglés dispatch, también forma parte del sistema operativo y su función es poner en ejecución el proceso seleccionado por el planificador. Esto quiere decir, una vez que el planificador pone en proceso, funciona también el activador. Ventajas de las multitareas. La multiprogramación presenta varias ventajas, en las que podemos resaltar son las siguientes. Facilita la programación, permite prestar un buen servicio, aprovecha los tiempos muertos y como último aumenta el uso del UCP. En el primero podemos entender que nos permite dividir las aplicaciones en varios procesos. En el segundo, da un buen servicio a varios usuarios de forma eficiente, interactiva y simultánea. En la tercera significa mientras estamos esperando una aplicación cuando se está ejecutando, podemos ejecutar otra aplicación más. Puede ser una aplicación más liviana mientras estamos esperando de la primera. En la número 4 podemos decir que la UCP, que es la unidad central de proceso, aumenta su uso en el momento cuando los procesos están bloqueados. Todas estas ventajas hacen que salvo para las situaciones muy especiales. Por ejemplo, podemos ver ahí en pantalla una imagen de las ventajas de las multitareas, que tiene la gran capacidad de realizar varias actividades a la vez. Por ejemplo, ahí vemos que está realizando 5 actividades en un mismo tiempo. Grado de multiprogramación y utilización del procesador. En los sistemas con memoria virtual, la situación es más compleja, puesto que los procesos solo tienen en memoria principal su conjunto residente, lo que hace que se queden mal procesados. Cuando el conjunto residente de un proceso se hace menor de un determinado valor, ya no representa adecuadamente el futuro.
conjunto de trabajo del proceso, lo que tiene como consecuencia que se produzcan muchos fallos de página. Cada fallo de página consume tiempo de procesador porque el sistema operativo ha de tratar el fallo y tiempo de FIS, puesto que hay que hacer una migración de páginas. Todo ello hace que al crecer los fallos de página, el sistema dedique cada vez más tiempo al improductivo trabajo de resolver estos fallos de página. Sistemas operativos, una visión aplicada. Como podemos ver ahí en las imágenes, eso son la memoria pequeña y la memoria grande. Rendimiento del procesador y grado de multiprogramación. Se denomina hiperpaginación a la situación de alta paginación producida cuando los conjuntos residentes de los procesos son demasiado pequeños. Cuando la memoria principal disponible es pequeña, se llega a la situación de hiperpaginación antes de alcanzar una cuota alta de utilización del procesador. Información del proceso. Como se indicó anteriormente, el proceso es la unidad de procesamiento gestionada por el sistema operativo. Para poder realizar este contenido, el proceso tiene asociado una serie de elementos de información que se resumen y que se analizan seguidamente. Estado del procesador. El estado del procesador está formado por el contenido de todos sus registros que se enumeran seguidamente. Registros generales de existir registros específicos de coma flotante. También se incluyen aquí el contador de programación, punteros de pila, registros de estado, registros especiales como pueden ser el RIET, registro identificador de espacios direccionados. El estado del proceso de un proceso residente es en los registros del procesador cuando el proceso está en una ejecución o un bloque de control del proceso cuando el proceso no está en una ejecutación. Cuando el proceso está ejecutando, el estado del procesador varía de acuerdo al flujo de instrucciones máquina ejecutivo. En este caso, la copia del estado del procesador que reside en el BCP no está actualizada. Téngase en cuenta que los registros de la máquina se utilizan para no tener que acceder a la información de memoria, dado que es mucho más lenta. Por lo tanto, no tiene sentido plantear que en cada modificación de un registro se actualice su valor con el BCP, puesto que esta memoria, sin embargo, cuando se detiene la ejecución de un proceso como consecuencia de la ejecución de una interrupción, es muy importante que el sistema operativo actualice la copia del estado del procesador en su BCP. En términos concretos, la rutina del sistema operativo que trata la interrupción, lo primero que ha de hacer es salvar el estado del procesador en el BCP del proceso interrumpido. Imagen de memoria de proceso. La imagen de memoria de proceso está formada en los espacios de memoria que está autorizado para utilizar las principales características de la imagen de memoria con los siguientes. Sistema operativo, una visión aplicada. El proceso solamente puede tener información en su imagen de memoria y no fuera de ella. Si genera una dirección que está fuera de esa especie del hardware de protección, debería detectarlo y levantar una excepción. Esta excepción activará la ejecución del sistema operativo que se encargará de tomar acciones oportunas. No hay que confundir la asignación de memoria con la asignación de marcos de memoria. Imagen de memoria con un único segmento de tamaño fijo. Este es el modelo más sencillo de imagen de memoria. Hizo uso de suele regir a los sistemas de sin memoria virtual. El proceso recibe un único espacio de memoria. Prosiguiendo con la disertación, hablaré sobre el proceso con un único segmento de tamaño variable. Se puede decir que esta solución se emplea en sistemas sin memoria virtual. Los segmentos no pueden crecer a menos que se deje espacio de memoria principal de reserva. Se chocaría con otro proceso. Ahora bien, la memoria principalmente es muy cara como para dejarla de reserva. En sistemas con memoria virtual sí se podría emplear, pero es más conveniente usar un modelo de varios segmentos, pues es mucho más flexible y se adapta mejor a las necesidades reales de los procesos. Proceso con un número fijo de segmentos de tamaño variable. Un proceso contiene varios tipos de información, cuyas características se analizan seguidamente. Textos o códigos. Bajo este nombre se considera el programa máquina que ha de ejecutar el proceso, aunque el programa podría automodificarse
no es en esta una práctica recomendada, por lo cual se considerará que esta información es fija y que solamente se hará operaciones de lectura sobre ella. Datos. Este bloque de información depende mucho de cada proceso. Los lenguajes de programación actuales permiten la asignación dinámica de memoria, lo que hace ejecución del proceso. Cada programa estructura sus datos de acuerdo a sus necesidades, pudiendo exigir los siguientes tipos, como los tipos de datos. Datos con valor inicial. Estos datos son estáticos y su valor se fija al cargar el proceso desde el archivo ejecutable. Estos valores se asignan en tiempo de compilación. Los datos sin valor inicial. Estos datos son estáticos, pero no tienen valor asignado, por lo que no están presentes en el archivo ejecutable. Será el sistema operativo el que al cargar el proceso rellene o no rellene esta zona de datos con valores predefinidos. Datos dinámicos. Estos datos se crean y se destruyen de acuerdo a las directrices del programa. Los datos podrán ser de lectura, escritura o solamente de lectura. Y la pila. A través del puntero de pila, los programas utilizan una estructura DC pila residente en memoria. En ella se almacenan, por ejemplo, los bloques de activación de los procedimientos llamados. La pila es una estructura dinámica, puesto que se cree y decrece según avanza la ejecución del proceso. Para adaptarse a estas informaciones, se puede utilizar un modelo de imagen de memoria con un número fijo de segmentos de tamaño variable. El modelo tradicional utilizado en Unix contempla 3 segmentos: texto, pila y datos. Este modelo se adapta bien a los sistemas con memoria virtual, puesto que el espacio virtual reservado para que puedan crecer los segmentos de datos y pilas no existe. Solamente se crea gastando recursos de disco y memoria cuando se asigna. Si bien este modelo es más flexible que los dos anteriores, tiene el inconveniente de no prestar ayuda para la estructuración de los datos. El sistema operativo ofrece un espacio de datos que puede crecer y decrecer, pero deja al programa la gestión de este espacio. Proceso con un número variable de segmentos de tamaño variable. Los primeros pasos se refieren a la fase de programación de la aplicación que desembocan en un objeto ejecutable. Sin embargo, este objeto no suele ser un programa máquina totalmente completo, puesto que no incluye las rutinas del sistema. Esta solución tiene la ventaja de no repetir en cada archivo ejecutable estas rutinas, con el consiguiente ahorro de espacio de disco. El sistema operativo, en el proceso de carga, incluye las rutinas necesarias formando un ejecutable completo en memoria. El objeto ejecutable es un archivo que incluye las siguientes informaciones. Cabecera, que contiene entre otras informaciones las siguientes: el estado inicial de los registros, el tamaño del código y de los datos, la palabra mágica, por así decirlo, que identifica al archivo como un ejecutable, el código, datos con valor inicial. Y los datos sin valor inicial no necesitan residir en el archivo ejecutable, puesto que el sistema operativo se encargará de asignarles valor cuando cree el proceso encargado de ejecutar dicho programa. El ejecutable de Win32. El ejecutable de Win32 tiene el siguiente formato. Cabecera MC de MC2. Esta cabecera está presente en todos los ejecutables de Win32 para preservar la compatibilidad hacia atrás. La cabecera del programa in prime en pantalla, el conocido mensaje Is Program Runs Under Windows. Esta cabecera es ignorada al ejecutar en Win32. Programa MC2, programa que solo imprime el mensaje This Program Runs Under Windows en pantalla, solo se ejecuta con el sistema operativo MC2. Cabecera del ejecutable, que consta de 3 partes fundamentales. Cabecera del archivo. Aquí es donde realmente empieza el ejecutable de Win32. Esta cabecera es una estructura donde se indica el tipo de máquina, la hora y la fecha del ejecutable, sus características, entre otras cosas. La firma, 4 bytes que indican el tipo de ejecutable de Win32 OS. Cabecera opcional del archivo.
Esta cabecera contiene información de cómo cargar el archivo en memoria, versión del sistema operativo requerido, versión del enlazador, etc. Y como último, la cabecera de las secciones y cuerpos de las secciones. La cabecera de las secciones. Los datos del ejecutable en sí están contenidos en las secciones que se componen de una cabecera y un cuerpo. En el cuerpo de la sección están los datos y en la cabecera de la sección información de cómo están organizados los datos y de qué tipo son, de lectura, de lectura o escritura. Cuerpos de las secciones. Después de las cabeceras de las secciones están los cuerpos de las secciones, donde están contenidos todos los datos del ejecutable. Las secciones más comunes son los códigos, datos con valor inicial, datos con valor inicial solo de lectura, datos sin valor inicial, funciones importadas, funciones exportadas y depuración. Muchas gracias por su atención. Este fue el grupo 5 y hasta en otra oportunidad.